Ya nos acompaña el analista político Luis Monti. Luis, gracias por estar con nosotros, un placer. Como siempre, un gusto estar acá. Y que nos Muchas acompañe en nuestro gracias. primer programa de este año 2025. Muchas gracias, Luis. Inauguramos con él. Exacto, sí. Y bueno, el año pasado habíamos hablado, inclusive con vos también, acerca un poco de lo que fue el balance ya de la gestión de Milei, pero ahora arranca un segundo año, ¿no? Con todo el capital de lo hecho el año pasado y exhibiendo los logros económicos. En lo que hemos visto, también a partir del discurso, pero lo que hemos visto en este tiempo, ¿cómo arranca este segundo año el gobierno de Milei? ¿Qué lectura haces? Bueno, yo creo que el año pasado arrancó con crédito, con mucha expectativa, que gran cantidad de las expectativas las pudo cumplir. El mayor desgaste ya lo hizo, porque el ajuste económico del año pasado pareciera que ya ha terminado lo peor. Entonces hoy tiene el crédito de haber hecho el desgaste, no haber perdido base electoral y poder empezar a mostrar un par de resultados macroeconómicos. Creo que el desafío sigue estando en la microeconomía, en el bolsillo de cada uno de nosotros. Sí, claro. Y en ese contexto que vos decías que pudo mostrar resultados, de hecho la economía a nivel macro es uno de los grandes logros, pero paralelamente en este tiempo, particularmente en el comienzo de año, hemos visto escándalos que sin dudas a cualquier gobierno le afectarían, como el caso Libra, lo que está pasando, como mencionaba Roberto recién, con la justicia, el nombramiento de los miembros de la Corte y demás. Pero pareciera que si bien le impacta un poco en la imagen, no llega a afectarlo tanto al presidente. Esto es porque realmente la economía le da el suficiente sustento para que los otros escándalos se opaquen un poco. ¿Es suficiente? Yo creo que hoy estamos en una grieta ideológica tan grande que no hay espacio al medio. Entonces, el votante de Milei, por más que considere que Milei se haya equivocado en casos como puede ser el de Libra o puede ser la designación del hijo, no tiene a dónde irse. Hoy tenés que elegir estar con Milei o estar con Cristina, porque a su vez el kirchnerismo tampoco se pudo renovar. No hay avenida del medio, el radicalismo no sabe dónde juega, el PRO es aliado de la Libertad Avanza. Entonces hoy tenés que estar de un lado u otro. En ese sentido yo creo que Milei pudo hacer todo el ajuste y puede cometer errores y así todo no pierde base electoral. Claro. Hoy sigue manteniendo un apoyo de la mitad de la población, por lo menos, que está acompañándolo y seguramente lo va a acompañar electoralmente. Creo que acá hay un gran problema, que la oposición no supo qué hacer, no supo cómo posicionarse y ante una oportunidad de renovarse como tuvo, no lo supo aprovechar. Entonces hoy el kirchnerismo sigue siendo Cristina. Sí. Lo que pasa es que, como dice Ariel, cuando uno ve quiénes son los que sacan la cabeza o van en punta, como Cristina, ahí me entra el horror. Prefiero votar la opinión fijo antes que estos tipos. Me entra un miedo terrible. Sí, sin ninguna duda que esa es la garantía que tiene Milei, que del otro lado tienen lo mismo de siempre. Entonces el que se posicionó distinto puede mantener un caudal electoral compitiendo contra el pasado, que no es muy distinto de lo que está pasando en la provincia o en la ciudad. No existe la oposición. Sí, claro. Entonces las gestiones nacional, provincial y municipal avanzan muy tranquilas porque no hay un opositor claro. Claro. Y particularmente lo que vos mencionabas de la oposición, no se observan liderazgos fuertes, más allá de los que mencionabas, los tradicionales en la polarización, como el caso de Cristina, que pueden haber sacado un rédito mayor a estos escándalos que hemos visto que a cualquier gobierno le generarían, digamos, un cimbronazo importante, ¿no? Sí, yo considero que lo de Libra fue un problema grave que tiene que ver con la sobrecomunicación. Aquí voy. Si uno sobrecomunica, si Milei lanza 200 tweets o retweets al día, está 2 horas y media por día en Twitter. Si vos haces 200 por día, estás haciendo 70.000 al año. Claro. Imagínate, con un margen de error muy chico, que el 1% estén equivocados, a lo que te expones. O sea, sobrecomunicar no está bueno tampoco. Me parece que en este caso hay dos opciones. O crees que Milei realmente cometió un acto de corrupción, como cree mucha gente, y los que por ahí lo apoyan dicen, bueno, cometió un error grave. Pero cualquiera de las dos opciones es complicada. Lo de Libra fue un problema. Es muy complicado. Fue un problema y lo está tratando de cerrar. Parte del show también del Congreso es cambiar de vuelta la página. Claro, exacto. Ahora, ¿y cómo ves? Porque en lo económico había cierta expectativa, producto que el presidente es economista y él se vendió de esa manera y está logrando cumplir. Pero estaba, al momento de arrancar el gobierno, con esa necesidad de construir políticamente, ¿no? Creemos que con el paso del tiempo ha logrado fortalecerse en ese aspecto también. Y recién Roberto hacía referencia a la figura del hiperpresidencialismo o el poder del presidente en su persona. Y este presidente
hace honor a eso, ¿no? O sea, es como que, bueno, lo que él piensa es lo que, digamos, debe hacerse y en los consensos hasta ahí nomás. Sí, yo creo que estamos acostumbrados a figuras fuertes. Es un poco lo que demandamos los argentinos. Un líder, quizá en algunos casos mesiánico. Sí me sorprende la muñeca política. O sea, el Milei que asumió en diciembre de 2023 es completamente distinto de este Milei. O sea, recordemos que cuando asumió mandó la ley Ómnibus y quiso sacarla sin voto en el Congreso. Así es. Y a lo largo del 2024 pudo sostener un montón de vetos negociando en el Congreso. Entonces, por ese lado creo que evoluciona políticamente. A nivel económico, Milei fue un presidente electo para mejorar la economía. El que votó a Milei lo hizo pensando en la economía, en que mejorara la economía. Creo que esos logros los consiguió y está demostrando cierta cintura política. Yo hoy no veo que haya un opositor que le pueda hacer sombra. Creo que siempre maneja el discurso, la agenda política la va manejando él. Incluso el tema Libra rápidamente lo cerró con las designaciones del hijo de Mansilla. Sí. Entonces, automáticamente la agenda pasó a ser la discusión de la designación de los jueces y Libra ya parece algo viejo cuando fue hace 15 días, 20 días. Sí. Bueno, creo que tiene esa ventaja. Es un gran comunicador que entendió la nueva forma de comunicar. La política cambió. Sí. Trump es un presidente que comunica distinto al resto y es la línea de Milei. Son los que entendieron que el mundo cambió y están aprovechando ser los primeros en esta nueva forma de comunicar. Sí, y la disputa que hay entre él y la vicepresidenta, ¿impacta en la opinión pública o le importa poco? Yo creo que es normal. A ver, en todo gabinete siempre va a haber tensiones. Y en la historia reciente lo hemos visto la mayoría de los presidentes. Cristina gobernó con Cobos siendo opositor. En este caso es una aliada que, bueno, parece que no le responde igual que el resto. Pero Cristina gobernó con un vicepresidente dado vuelta. Así Entonces, tampoco creo que sea tan grave. Villarroel es parte de la misma masa electoral. Claro. No la veo ella formando un partido propio y yendo en contra de Milei. No. Me parece que no tiene ninguna chance. Así es. Entonces, por ese lado, no le va a generar pérdida de votos. Y recién Roberto hacía referencia también al tema judicial y cuando mencionamos a la propuesta de nombramiento de los jueces de la Corte, que generó también todo un revuelo y que a nivel, diríamos, institucional tiene su impacto y todos sabemos que lo que pasa en la justicia particularmente se puede interpretar como que, bueno, que falta esa seguridad jurídica que permita que lo que se está esperando, que lleguen inversiones, que apueste al país, empresas del exterior, se concrete. ¿Y esto cómo lo ves, a estos escándalos que están pasando en ese sentido? Bueno, en general la justicia siempre se acomoda políticamente. Claro. La justicia siempre ha ido de la mano de la política, nunca están separados. Normalmente están muchas veces negociando cuotas de poder. Así es. Más de una vez, cuando la justicia le marca la cancha al presidente, es para negociar más o menos poder. No creo que sea algo que electoralmente tenga ningún tipo de impacto. Es más, en general, en los últimos años la justicia siempre ha sido muy atacada por muchos políticos. Entonces creo que es uno de los sectores que mejor le queda el rótulo de casta. Claro. Es muy difícil que el ciudadano de pie, que el vecino salga a defender a los jueces. Eso no creo que pase. Entonces tiene esta posibilidad de atacar un poco la justicia, de pulsear. Lo que pasa es que a veces es difícil cuando querés pulsear con un montón de personas al mismo tiempo. Así es. O sea, es difícil enemistarse con la justicia, enemistarse con Grupo Clarín. O sea, Con el grupo Clarín. pero bueno, es parte de la demostración de Milei. Cuando él dice, yo voy para allá, o venís conmigo, o voy para allá y te paso para encima. Eso es lo que él siempre demostró. Y hasta ahora le viene saliendo. A los opositores es muy caro el costo de enfrentarlo. Cada vez que un opositor quiso levantar la cabeza, muy difícilmente pudo aguantarlo. El mismo Zarzora. Zarzora empezó siendo un opositor al gobierno, los pituquitos y toda esa historia. Y muy rápidamente pasó a ser un opositor sumamente light. Donde hoy a veces cuestiona algo de Milei, a veces le pone los votos. Pero no hay un opositor claro, porque es muy caro ser opositor de Milei porque te ataca con todo. Ahora, en el tema, por ejemplo, de la Corte, el run run que escuchaba yo ayer en algunos círculos, era que este doctor García Mansilla, que la Corte le tomó juramento, era un traidor. Y no es traidor, porque ya se ha publicado el fallo y él se remite a un caso que la Corte resolvió igual que resolvieron ellos. Claro. No se dio vuelta. Pero claro, aclarar eso, hay que leer el fallo
que la Corte sacó, que tiene 14 páginas, con el fallo en que se fundan los jueces. ¿Cómo que se llama? Lorenzetti votó porque él era el que lo impulsa al hijo. Claro. Y hizo una cosa retorcida, pero nada más. Sí, bueno, pero sin duda son todos ruidos que se generan en torno... Preocupan. Exacto. Y recién mencionabas, para cerrar ya, a Yarlora, ¿no? Y la relación y el cambio un poco en el tono de la confrontación del gobernador de Córdoba con el presidente. ¿Y qué evaluación haces de lo que fue este primer año de gestión, ya para cerrar, en este caso en el gobierno provincial? Bueno, sin duda que el caudal electoral del peronismo cordobés está ligado a la obra pública. El gobierno de Schiaretti ha sido probablemente uno de los gobiernos de la historia con mayor cantidad de obra pública. Yo creo que Schiaretti va a quedar en el bronce, realmente va a estar entre los gobernadores más reconocidos de Córdoba por la cantidad de obra pública que generó. Sí. En ese sentido es que el peronismo cordobés supo conquistar un sector del electorado que no es afín al peronismo. Esa fue la magia de Schiaretti. Rompió de ser un partido asentado en la clase baja para tener caudal electoral en la clase media y alta. Claro. Y por eso fue el éxito de su gestión. Sí. Esa gestión que venía con mucha fuerza, creo que le dejó cierta inercia a Yarlora, que le permitió en 2024 inaugurar obras que venía haciendo Schiaretti. Entonces creo que la provincia más o menos va con una inercia, se mantiene. Si a futuro no le va a alcanzar con lo que venía de Schiaretti, creo que va a necesitar algo propio. En cambio la Muni, yo la veo mucho más complicada, la municipalidad, me parece que se ha caído la ciudad, que no ha podido mantener el nivel de obra pública que venía haciendo Yarlora como intendente, y ahí Pacerini va a tener que ajustar. Si no, va a ser muy difícil que el peronismo pueda retener ambas plazas. Claro. Bueno, Luis, ya estamos sin tiempo. Como siempre, un placer poder charlar con vos. Vamos a tener un año político movido por delante, así que ya seguramente nos vamos a reencontrar. Sí, se viene un año sumamente movido. Hay que ver, parece que va a empezar un poquito más tarde con esta suspensión de las PASO. De las PASO, sí. Pero seguramente va a ser un año sumamente movido e interesante. Bueno, Luis, un placer como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. El gusto es mío.